Ander, tú que muchas veces me has dicho que has sido el niño tostada, ¿tú crees que en general las personas buscan un buen asesoramiento cuando quieren cambiar hábitos o perder peso? No. No, hay mucho de cojo de uno una cosa, del otro otra cosa y eso. Y luego, pues eso. Pues No pasa, funciona. pasa lo que pasa. Tema. Bueno, aquí hay mucho que decir, pero el otro día estuve mirando, se dice que, bueno, en una de las últimas encuestas que han hecho, más del 50% de las personas alguna vez se han puesto dieta y de esas, más de la mitad ha sido sin supervisión adecuada. O sea, dietas milagro de esas. Sí, o por su cuenta, o que han visto en internet, o lo que sea. Es fuerte, ¿eh? Bueno, yo no sé, yo he hecho todo. Yo soy culpable. Tú has hecho milagros. Culpable, si llevas Te has ido a buscar culpable. milagros. Aquí no estamos, Sí. aquí escuchamos, pero no juzgamos en este programa. Pero sí que es verdad que las redes no suelen ser buenas consejeras cuando buscamos consejos de salud o de nutrición. ¿Hay algún reducto fiable? Sí, pero en general no suele ser lo mejor, la verdad. Pero sí quedan buenas recetas. Te iba a decir, yo la O sea, utilizo mucho para tu campo, lo de buscar recetas en internet Sí, muchas veces. A mí me parece muy bien. Hoy le vamos a dar cariño a este tema, ¿no? A las recetas redes. vistas en redes. Vamos a hacer unas torto burgers, ¿vale? Torto burgers. No os asustéis, es una especie de talo. Los tortoburgers. Los tortoburgers. Que es el son- masculino. Eso es. Son unos talos asturianos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, luego os cuento un poco más. Y luego algo que me gusta a mí mucho, la carrot cake. Oh, a mí me flipa. Con bien de canela, ¿eh? Yo no tengo miedo a la canela. A Y nada es en algo que general, no y a me la canela gustaba, menos. Pero ahora estoy enganchado. Sí, Yo sí. le suelo poner un poquito de nuez moscada. Luego nos vas a contar a ver cómo la haces tú. Nuez moscada. Un poquito, como si fuera Ah. bechamel. Me encanta la nuez moscada también. Es un Pues sabor puede- nada ¿le puede popular, ¿eh? picar? Puede ser, puede ser. Bueno, oye, con la comida además es que se puede jugar, ¿no? Con la salud mejor que no, pero con la comida y con la cocina se puede experimentar. Yo creo que es súper importante para no tener la sensación de, bueno, tu frase de lechuga-pechuga, ¿no? El Vale, que sí, sea sí, todo esa- diferente. esa la has dicho todo bien. diferente. Eso lo has dicho bien. Yo estoy súper aplicado en este tema en casa ahora. Bueno, luego nos cuentas que desde que Ahí. se empieza a tomar la pastilla del colesterol está que no se aguanta Estoy ni que a sí fluye, mismo. estoy que fluye. Está destruyendo el colesterol y a todo lo que tiene delante. Hace ¡piu! Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de una de las... Bueno, vamos a hablar si es moda o si verdaderamente ha llegado para quedarse. El ayuno intermitente tan famoso. Es una moda, tiene algo de contexto científico, es para todo el mundo. Bueno, vamos a ir a desgranarlo más adelante en el programa de hoy. Pues eso, ¿cómo vamos a hacer los tortos? Los tortos. ¿Vale? Yo no había oído nunca hablar de tortos, la verdad. Bueno, es muy Tórtolas, parecido... eso sí, pero tortos. Las TS. Bueno, con Vamos lo a que vamos a dejarlo ahí. romper seguro a tope el ayuno es con nuestra primera visita en el programa de hoy a Bilbo al 13, que nos van a hacer algo muy especial. Contadnos. Kaixo, Ander, Gaby. Bueno, yo soy Mikel, soy el jefe de cocina del restaurante El 13 en el centro de Bilbao. Y hoy os quiero enseñar una de nuestras recetas, que es un brioche de langostinos. Dadme un segundito, lo preparo todo y ahora mismo estamos. Jeje, brioche de langostinos. Flipas. ¿Te has quedado...? ¿Qué te pasa? Estoy repensando otra cosa. Repensando, él está a su rollo, Del ayuno pero bueno, intermitente de- tú escúchame a mí, que soy la que te va a contar qué vamos a hacer hoy. Y es que ya que vamos a hacer una receta vista en redes, hemos pensado que una cosa imprescindible que le teníamos que pedir a Isabel de la Pimienta Dorada es que nos dijera un poco los usos o diferentes aplicaciones que puede tener un ingrediente súper viral, que es el pistacho. Kaixo, cuéntanos. Hoy nos vamos a centrar en la crema de pistacho. Bueno, ya sabéis, está súper de moda. Ahora hacemos todo con pistacho. Pero bueno, ¿cómo utilizo yo este producto en mi día a día? Pues es muy sencillo. Hoy vamos a ver una idea de desayuno con una bebida y una tostada y lo vamos a introducir de manera súper fácil. Lo vais a ver en un ratito. Ya tengo todo listo por aquí. Os espero. Osondo. Pistacho. Osondo. Se ha puesto hiper de moda el pistacho. Bueno, Te lo últimamente ponen... en todas las recetas... Perdona, es que el otro día vi yogures de pistacho y chocolate. Con todo lo del chocolate de Dubái y así, ¿Y compraste o qué? no. Es que a mí No. el pistacho me gusta al natural. Sí. A mí con sal, además. El de sin sal no me... Uy, no, está rico. El pistacho tiene saborcillo. Pero las cosas con pistacho, Es que normalmente es chocolate blanco. No sabe a pistacho. O sea, normalmente es chocolate blanco como pintado de verde. El otro día yo probé el chocolate de Dubái con chocolate blanco. El otro día yo creo que ya sé cuál dices. Uno Sí. que tiene avellana. Que Pero es como... lo que no puedes es el helado tomarte de la Ferrero. pastilla del colesterol y luego meterte eso. Una onza, no me rayes.
que estoy Eso- haciendo súper bien. Buah, tío. O igual, Esa- cuando he dicho ahí el otro día... Yo no me había- tomé una onza de ese chocolate porque mi marido es No, no. mega ultra goloso No permito. y casi se me cae la paleta del que no azúcar que permito tiene. eso. Buenísimo. No ¿eh? permito eso porque Buah, igual me la tío. tomé cuando todavía no había tomado la del ¿No colesterol. permito eso? ¿El qué? Porque ha sido... El otro día probé, igual el otro día fue hace 3 meses. ¿eh? Escúchame, pero que estás hablando con una nutricionista que Ya, entiende ya. la flexibilidad. Pues fíjate, te voy a tocar un tema... Vale, ¿te parece si antes de tocarme un tema me explicas qué vas a cocinar? Vale. Porque nos conocemos. Vale. Pues mira, para que os hagáis una Ha sonado idea, fatal, los tortos, pa' variar, pero- los tortos vienen a ser unos talos asturianos, ¿vale? Que desde el siglo XVII se hacen, pero a la diferencia de lo nuestro, se hacen igual, pero luego no se hacen a la plancha, se fríen. ¿Vale? Se pueden hacer a la plancha, pero ya estaríamos haciendo talos. O sea, el maíz llegó de América y en las costas asturianas lo adaptaron así. Hicieron así. Pues sí, Dijeron, eso es. esto lo freímos. Vale. ¿Lo freímos? Eso es, lo freímos. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a hacer una buena hamburguesa. Vamos a hacer una hamburguesa que va a llevar en la mezcla mostaza, comino, pan rallado y huevo. Y luego vamos a pochar bien de cebolla. Eso va a ser. Y luego vamos a ponerle un buen tomate, qué bueno. unas buenas guindillas y pimientos de guarnición. O sea, lo vas a poner torto, hamburguesa, torto. O sea, el torto que va a hacer No, de no, pan. el torto hace de pan. De pan. De pan. Buah, chaval. ¿Vale? Y luego Eso lo tenemos puede una salsa mejorar. de queso y hierbas que ha hecho Pata. Queso y hierbas. Venga, vamos a ponernos en marcha. A ver, entonces, ¿qué te pasa? ¿Ahora eres una leyenda de la arteria? No. Después de mi época de niño tostada, Sí. ¿vale? O sea, aquí esto del bajar peso bien y tal Sí. y cual es un déficit. Más o menos. Vamos a ver. Bueno, sí, Venga, continúa. Hoy estoy en tu guerra. Venga, continúa. Hoy estoy en tu guerra, ¿vale? Es un déficit como en las empresas. Si metes menos de lo Sí. que gastas, Vale, palmas. bueno. Pues eso, palmas Vale. grasa. Bien. Vale. Entonces, yo creo que puedo conseguirlo si hago mi alimentación invertida. Es decir, el otro día leí que realmente deberíamos de hacer comida, o sea, comida, merienda, desayuno. No, comida, desayuno, Pues te acuerdas merienda. súper bien, ¿eh? Escucha, que estoy haciendo el dibujo. Tienes que bajar. Tienes que hacer. O sea, tú ahora haces desayuno, comida, cena. Pues tienes que hacer comida. A ver. Buah. Bueno, entonces, en los tortos... Bueno, que tienes que comer a la mañana, tienes que cenar al mediodía y merendar a la noche. ¿Sí? O sea, ¿quieres decir el refrán más viejo que el hilo negro, que es desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo? Pues a la mena mierda. Pues no, pues no he descubierto nada, ¿no? Pues no. Pues mira, porque sigo como estoy. Joder, Pero bueno, pero te qué estás ilusión tomando- tenía yo con mi Impresi- tema. Y eso es lo importante, tener ilusión. Pues Porque lo voy a hacer a ver qué pasa. ¿El qué? Eso, O sea, tú has pasado de no desayunar a desayunar. no me pasaba nada. Te estoy pidiendo... Ah, solo estás como la te estoy creatina de pidiendo- tu armario, te está mirando la teoría. Te estoy pidiendo consejo. ¿Ah, sí? ¿Me Claro. estás pidiendo consejo? ¿A ti? Pues mira, yo creo que nos viene muy bien que hayas pedido consejo porque me viene de perlas y te voy a contestar a través de la pregunta de Néstor, de Irún. La de Ander no vale. de Donosti. Que sí, que Ah. ya escúchala, Néstor. Aupa, Ander, Gaby, soy Néstor de Irún y desde hace pues un par de años hago ayuno intermitente, me va bien, estoy contento, estoy mejor. Y bueno, os llamaba porque cuando hablan de dietas de moda y de dietas milagro meten en el saco el ayuno como si fuera lo mismo y para mí no lo es. Me gustaría saber un poco tu opinión, Gabriela, de este tema. ¡Qué ricasco! A ver, Yo no voy por ahí. ¿eh? Néstor, has hecho una de las preguntas más interesantes que se ha hecho de lo que vamos de temporada. Más que Me la parece... mía. No, Ander, tú el mejor, mi niño. Vale. Precioso, guapo. Uy. Vale. Bueno, a lo que voy. Porque es muy interesante. Porque parece que no, pero tiene más miga de lo que creéis. Vamos a empezar por el principio, como se hacen bien las cosas. Dieta, entendemos de manera coloquial, dieta es todo lo que comemos, ¿vale? Que siempre sale alguien a recordármelo, ya lo sé, pero dieta en el lenguaje habitual hace referencia a instrumentalizar la comida o organizar la comida con el objetivo de perder peso. Si utilizamos el ayuno intermitente para perder peso, es decir, hacer una restricción calórica a través de saltarte una comida o de reducir la ventana en la que comes alimentos, o sea, es decir, si utilizas el ayuno intermitente para hacer dieta,
no funciona y mucha gente lo hace y además yo no te lo recomendaría porque normalmente, ya sabéis, como os he explicado muchas veces, después de una restricción forzada de alimentación suele venir su comer Rebote. descontrolado, ¿vale? Su comer descontrolado natural. Entonces eso, en 2026 ya eso no hacemos porque no sirve para nada. Ahora, ¿qué es lo que me gusta de la filosofía de ayuno intermitente? Que si se basa en conectar con lo que estoy sintiendo, con las apetencias que yo tengo, me parece que es tremendamente interesante fomentar eso. Es decir, si una persona se levanta por la mañana y no tiene hambre y a la hora de que a la hora que tenga hambre va a poder comer de manera equilibrada lo que le gusta, de manera satisfactoria, pues respetar esa señal de saciedad me parece súper interesante y el camino a seguir. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente empieza a hacer esto diciendo, vale, o sea que el ayuno intermitente tengo 8 horas para comer y el resto no puedo comer. Eso ya, esa restricción empieza a generar fricción y sin haberlo querido, sin haberlo planteado de esa manera, acabamos en esta mentalidad dieta de restricción y saltarnos esa restricción, vamos a llamarlo así. Entonces, Ander, por ejemplo, tú eras una persona que has dicho muchísimas veces en este programa que no desayunabas porque te levantabas sin hambre. Pero también has dicho en este programa muchas veces que una de las cosas que habitualmente te pasaban o épocas de tu vida en la que te veías así es que como salías ya de casa sin desayunar, habías desarrollado una tolerancia muy grande a no comer mientras estás trabajando. Mientras tú estás concentrado haciendo cosas, Ander no pasaba hambre, te cojo como ejemplo. Sí. Lo que pasa que cuando ya acababa el día, era ese ratito que igual no estaban los niños en casa, que tú estabas tranquilo, a la tarde, que no es como la hora de merendar pero tardía, pero es un poco pronto para hacer la cena, pues es cuando entrabas en contacto con la comida y comías de manera descontrolada o desconectada, ¿no? Cuando te bajan las vueltas. Picoteas, sí. No sé qué, un poco de pavo, luego me tomo un yogur y luego me tomo una galleta, y luego mientras estoy cocinando picoteo un poco de queso y saco el pan y no sé qué. Y para cuando llega la cena estás lleno y no haces una cena como Dios manda porque ya estás lleno. En resumen, en tu caso, si hubieras venido a consulta, sí te recomendaría desayunar porque evidentemente luego arrastras muchas horas sin comer que se te hace más difícil. Pero imagínate que es un sábado que no tienes que trabajar, si tú te levantas por la mañana y dices, yo ahora mismo no tengo hambre, pero me entra el hambre pues a las 10 de la mañana o a las 11, pues eso está bien seguirlo porque comes cuando te apetece, ¿vale? Sí. Entonces, contestando a tu pregunta, lo de cambiar la cantidad de comida que comes a lo largo del día, yo creo que en tu caso sí te va a venir bien y yo, si fueras mi paciente, te lo recomendaría hacer así, porque yo creo que tú entras en un prototipo bastante habitual, en un caso bastante habitual que atendemos en consulta, que es lo que te acabo de decir. Yo me levanto por la mañana súper acostumbrado a no comer, ya me levanto con la pila puesta y yo ya estoy y ya estoy, mi cabeza está fuera de mi cuerpo. Estoy a lo que tengo que hacer, a sacar el día, a hacer esto, tengo que llamar a no sé quién, me ha dicho no sé cuánto y yo estoy sin parar. El problema que tú presentas es cuando paras. Que si además de parar, encima tienes hambre y además eres el encargado de hacer la cena en casa, pues ni te cuento. Claro. Entonces, a ti ese cambio de cantidad de comida te va a venir bien. Y además haría el ayuno. Porque ceno a las 8 y hasta las 8, 12 horas de ayuno. Bueno, pero un ayuno haría un montón de cosas a la vez. Te vas a enfadar, pero hacer un ayuno de 12 horas es que, ¿qué mínimo? Vale, no me enfado. Estoy súper tranquilo, O sea, me refiero a que me enfado por esas el cosas. ayuno, o sea, a mí lo que me da mucha rabia es que te vendan algo súper guay, que le han puesto un nombre súper guay, y es algo que es desde que el humano es ser humano. Lo que te digo yo, que lo ponen en inglés y se creen que han descubierto Bueno, ayuno América. intermitente es en castellano, pero sí que es verdad que ocurre con muchas cosas en inglés. Pero el ser humano está preparado para aguantar largos periodos de ayuno para poder dormir y descansar. Claro. Y de hecho, el sistema digestivo se beneficia de ratos que tú no le estás metiendo comida, porque de alguna manera no se limpia. El complejo migratorio motor, por ejemplo, es algo muy importante. Entonces, tú, por ejemplo, cuando tienes un bebé, ¿cuál es el problema al principio? Bueno, son muchos. Pero los bebés, ¿cuál es el problema? Que comen cada 2 horas. Que comen cada 2 horas. Es una cosa como tremenda. Y dices, pues te acabo de dar de comer, te cambio el pañal y ya han pasado casi 2 horas. ¿En qué momento? Entonces, el problema es ese, que cuando somos muy pequeños tenemos un estómago más pequeño y entonces no tenemos la capacidad al principio de dormir tantas horas seguidas porque tenemos hambre, porque se llena y se vacía muy rápido ese estómago. Entonces, tú vas creciendo y vas desarrollando esa capacidad de mantenerte muchas horas sin comer. Pues son dos. Pues, a ver.
Te he contestado, ¿eh? Además te he dicho como si fueras paciente mío, ¿te imaginas? Ya, por primera vez que me atiendes. Pero si tú no quieres. No, yo he pedido hora muchas veces contigo y has mirado para Cuenca. Qué mentiroso eres. Hombre. Eres un mentiroso. Bueno, vamos a ver la bola, ¿vale? La bola la dejamos reposar y luego haremos microbolitas que las golpearemos y las freiremos. Ya veis, agua tibia, ¿cuándo? Ya vemos que tiene humedad, pero la mantiene. La carne, ¿qué le hemos echado? Le hemos añadido un poquito de comino, un poquito de mostaza, huevo, cebollino y un poquito de sal. ¿Vale? Limpiamos. Tenemos la cebolla pochando. Bueno, ¿y cómo vamos a mejorar infinitamente estos tortos con hamburguesa y tal? Vamos a meterle un tomate vizcaíno de la cooperativa Barreneche. Bueno, una cooperativa que lleva desde 1980, se juntaron y dijeron hay que hacer las cosas bien, como nosotros sabemos hacerla, porque amamos muchísimo el campo vasco y desde entonces tenemos el lujo de contar con sus productos. Bueno, y con ideas del pasado, pero con técnicas del presente y del futuro, que no cierran las puertas a eso, nos traen unos productos kilómetro cero para utilizar en el día a día de nuestra cocina, desde pimientos de Guernica, sí. Y ¿sabes una cosa que a mí me gusta? Que se encargan desde la semilla hasta la entrega al consumidor, con lo cual la trazabilidad evidentemente es máxima y el cuidado, ¿qué decir? O sea, no delegan en nada externo, son ellos. Por ejemplo, este tomate Euskal Baserri, los pimientos de Guernica bajo Escolabel, qué todo bueno, por favor. top. ¿Vale? Esto es lo que va a ir dentro. Receta de Asturias, pero con nuestra Nos firma. la traemos para aquí. Vale, entonces, tenemos también estos tomates que van a ir dentro. Esto, la carne y la masa. Así es. Muy bien, Ander, pues mientras vas avanzando con los tomates, ¿no? Es lo que Vale. vas a hacer ahora. Vamos a preguntarle a Yasone Merino, nuestra querida colaboradora, cuáles son sus recomendaciones gourmet. Y es que la hemos sometido a nuestro pequeño test. Vamos a ver qué nos cuenta. Para desayunar, no soy una gran desayunadora, ni en casa ni fuera. Me suele venir mejor bajar a la hora del zurito. Pero si hay que elegir, pues un pinchito de tortilla del Doa en Deusto está riquísimo. Para la hora del aperitivo me parece un planazo bajar al Belcha. Ellos apuestan total por la música, que está muy bien, pero yo apuesto total por las gilas que tienen, que con un zurito casan estupendamente. Barrencalle, Bilbao, Casco Viejo. Para una comida tradicional, pues aquí tengo un dilema, que bastante lleno está ya y no quiero contároslo, pero que quede entre nosotros. Iñaki en taberna, Barrencalle Barrena, tú pasas por delante de la puerta a las 11 de la mañana y eso ya huele a que burbujea. Para cena especial ya lo hemos visitado juntos, el Claudio, en el Casco Viejo de Bilbao. ¿Qué más quieres para celebrar algo que un platito de jamón, uno de anchoas y vino de la casa? ¿Un nuevo descubrimiento? Bueno, ya sabéis que yo soy defensora de raíces y apoyo la resistencia. Por eso me encanta que el Gorde, en el Casco Viejo de Bilbao, haya rescatado la sopa de ajo. Así que si tú vas a las 7:30 de la tarde le cuesta pasar y no te el apetece puente, un vinito, todo dentro, una sopa de ajo dentro. calentita y para adentro. Sí, o sea, las recomendaciones de Yasone son barrio y barrio. Es un poco tú, ¿eh? Tú también eres muy de tu barrio. Sí, un poquito sí. Un poquito sí. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí para freír los tortos, ¿vale? Los vamos a freír. Aquí vamos a templar para poder hacer las hamburguesas. Y luego después de freír los tortos, si el aceite está bien, podemos freír aquí los guernicas y las guindillas. Ahí. Que ya cuando vienen guindillas huele a verano, ¿eh? Ay, a mí me encanta, es mi parte favorita, cuando llegan las guindillas. Guindillas también está ahí. Cuando vienen las guindillas viene el buen tomate, la buena anchoa, el buen bonito. Ahí. Tengo la sensación de todas maneras que... o sea, el tomate hay que comerlo... O sea, hay otras cosas como que... A ver si me explico bien, ¿eh? O sea, como que hay otros alimentos que puedes encontrar fuera de temporada algo bastante decente. Sí. Porque ya vivimos en un mundo totalmente globalizado. Pero sí que es verdad que el tomate es algo que nada es insuperable en el momento o en la estacionalidad. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a comer muy buen tomate. Eso es verdad. Y mira que te viene el tomate Yo en azul. invierno uso cherry, mucho. Yo no, yo le tengo salteado. manía. Ya sé que tú odias el cherry. Pero tomate cherry... El azul, el negro, o sea, hay Nah, varios. yo cherry y ya está. Pero luego cuando llega el de verano, ¡fua, tío! Eso es fantasía. Que te duela los divertículos a muerte ahí. Que no es por eso. Que sí, que es por las pepitas. Que no, que sí. eso hace tiempo que no... Que ya. eso me dijeron a mí. A ti, pero no. Bueno, vamos a seguir hablando de desayunos. Y es que nos vamos al 13, que nos van a hacer un brioche de langostinos como
¿Podría ser una versión del lobster roll un poco más para todos los públicos, para todos los bolsillos más bien? Pues puede ser, pero con el mismo sabor e igual de rico. Vamos a ver qué nos proponen. Hola, Ander y Gabriela, bienvenidos al restaurante Cafetería El 13 en el centro de Bilbao. Mi nombre es Bernie, bienvenidos. Nuestro local es un restaurante mezcla con cafetería, panadería, ¿vale? Qué bonito está decorado, madre mía. Ofrecemos desde primera hora desayunos espectaculares, nuestra especialidad es el café. Y también los pinchos, los entrepanes, las focaccias que están espectaculares. Y también vendemos pan, ¿vale? Son pan de masa madre. Además, damos la opción de brunch los fines de semana y los días festivos. Estamos junto a los juzgados, frente a la Plaza Jardines de Albia, una de las plazas más conocidas de Bilbao. Contamos con muchos turistas, también gente de oficina trabajadora de esta zona. Así que estamos abiertos a todo tipo de paladar. De la cocina se encarga Miquel, gran cocinero, experto en hacer grandes platos entre pan y pan. Os dejo con él. Muy buenas, chicos. Yo soy Miquel Álvarez, soy el jefe de cocina del restaurante 13 de Bilbao. Bueno, el plato que os vamos a preparar hoy es un buen ejemplo de lo que es nuestro apartado de entrepanes. Tenemos una gran variedad de carnes, pescados, tenemos vegetales y luego trabajamos también mucho con los encurtidos caseros, pero no es un bocadillo al uso. Nosotros pues procuramos dar una vuelta para que sea algo más interesante o más atractivo. Y pues bueno, hoy os vamos a presentar uno de nuestros entrepanes, que consiste en un brioche relleno de una ensaladilla de langostinos, que luego terminaremos con unos langostinitos en tempura y unos encurtidos caseros. Vamos a partir de nuestro brioche. Nosotros contamos con una panadería y una bollería que es de masa madre, porque al final, por mucho que los ingredientes de dentro estén muy buenos, sin un buen pan pues no tendría ningún sentido lo que fuéramos a hacer, ¿no? Bueno, y vamos con el siguiente protagonista del bocadillo, que son los langostinos. Vamos a tener dos versiones. Vamos a tener, por un lado, nuestra ensaladilla de langostinos. Como veis, ya la tenemos previamente preparada, pero os he traído todos los ingredientes que utilizamos. Bueno, nuestra ensaladilla de langostinos está un poco basada en el mítico bocadillo, en el lobster roll, ¿no? En ese brioche de langosta y tal, que suele ser pues tan americano y tan sabroso, mucho jugo, mucha carne y demás. Para hacerlo pues un poco más para todos los públicos, un pelín más económico, digamos, pues en vez de utilizar ese bogavante, pues utilizamos los langostinos frescos, que también nos van a dar una textura muy semejante y muy similar. Y por el otro lado vamos a tener nuestros langostinos frescos, que van previamente sazonados y que después sumergeremos en una tempura casera y vamos a pasar a freírnos a la sartén. Aceite bien caliente, vuelta y vuelta y listo. Yo en esos detalles del intestino de los langostinos me fijo, desde que me lo contaste, como síntoma de que en ese sitio saben lo que hacen y van a por la excelencia. Sí, se lo curran. Bueno, pues ya tenemos todo listo, así que vamos a montar nuestro brioche. Abrimos nuestro pan de brioche, que ya tenemos caliente, y con nuestra ensaladilla vamos a ir rellenando hasta que quede contundente. Una vez que lo tenemos relleno, vamos a poner por encima nuestros langostinos en tempura y lo terminamos con los siguientes ingredientes. Una cebolla roja encurtida, casera, un pepino encurtido casero también y unas hebras de chile deshidratado que deshidratamos en casa. Bueno, pues esto ya está listo. Aquí tenéis nuestro brioche de langostinos y encurtidos caseros. Cuando queráis, nos esperamos en el 13. Con esto y muchas más cosas. ¡Agur! Qué goshua, ¿no? ¿Eh? Fíjate, Gaby. Ahí. Sí. Vamos a dejarlo aquí. Fíjate, ya tenemos la cebolla pochadita. Un torto hecho, vamos con el otro. Ahí. ¿Eh? Sufla un poco, ¿no? Sí, pero ahora se bajará. Vamos a encontrárnoslo como sufladito. Eso es, con un poquito de aire. Y aquí le damos un poquito de grasa. Qué potencia tiene hoy la placa, ¿eh? Sí, es que la quiero hacer poquito, Madre mía. Poquito. Ahí. Poquito hecha. Ander, ocurrió algo hace unas semanas en este programa. ¿Aquí? Aquí, Buah. entre nosotros. Cuidado. Y es que hicimos un ridículo monumental. No me lo puedo creer. Sí. ¿Sí? Fue en un juego que se llama Say the Word, ¿te acuerdas? Que era como rapear, decir al ritmo palabras que parecían, o sea, que se pronuncian parecido y entonces pueden generar complicación. Sí. Entonces Marcos... Y lo hicimos mal. Bastante. Entonces, Marcos me ha dicho, mira, ¿por qué no lo volvéis a intentar? O sea, os voy a poner nivel básico. O sea, os voy a dar una oportunidad y tal, sí. ¿no?
Entonces, podéis jugar desde casa, es divertidísimo, la verdad que te echas unas risas. Entonces, ahora va a salir en pantalla fotos, ¿vale? De palabras que se parecen, ¿sabes? Pues igual hay una fosa y una losa. Entonces, Sí. fosa, fosa, losa, fosa, fosa. Entonces, hay que decirlo, pero en el ritmo de la canción. Vale, me ¿Vale? acuerdo. Sí. Venga, ¿quién dijo miedo? Vamos allá. Con mago. Mago, 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 mago. Mago, 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 lago, 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 lago. Mago, mago, lago, lago, mango, mango, lago, mago. Mago, lago, mago, lago, lago, mango, mago, mango. Mango, mago, mango, lago, lago, mango, mago, lago. ¡Ah! Venga, ahora tú. Se te va a quemar la huela quemado, huela quemado. Perfecto. Buah, buah. O sea, se me ha salido un trozo de cerebro por la oreja, te digo, ¿eh? Voy a bajar. Voy a bajar porque me va a concentrar. Sí, sí, sí. No me hables, ¿eh? Lo has entendido, ¿verdad? Es el de Alau. Para Ander. Vamos, tigre. Para, pero no es Mago Lago. No, tú eres ojo. Ah, no, sí. ¡Ah, qué listo! ¡Ah, qué listo! Ya te sabes todos los patrones de palabra. Ojo es más difícil que Mago. Venga, Ojo. venga, anda, por favor. Ojo. Vuélvesela a poner, Garicoit. Venga. Qué tramposo eres, ¿eh? Ojo. Ojo rojo. Piojo, ojo rojo, piojo, ojo rojo, piojo. Ojo, piojo, rojo, ojo, ¡hala! Me vas a decir que no. Rojo. No, ojo rojo, ojo. Es más difícil, tío. Vale, pues hago yo esa y tú la otra. ¿Qué Venga, poca yo hago piedad. la de ojo piojo, a ver si es más difícil. Y luego tú haces la otra, ¿vale? Qué Esta gente. no has pasado del 3. A ver si te gano, ¿vale? Y luego tú la otra, a ver si la haces. Es que no puedo chillar Calla. ni nada. Ojo. Ojo rojo, rojo. Piojo, ojo rojo, piojo. Es muy largo, piojo. Ojo, piojo, ojo rojo, ojo, piojo, rojo. Rojo, ojo, piojo, rojo, piojo. Es más difícil, ¿eh? Piojo es muy Vale, difícil. pues di la otra tú. A ver la otra tú. Venga, La otra tú, ¿eh? La de que era Mago. súper fácil, venga. La de Mago, voy. Venga. Un segundo. Un segundo que estoy cocinando. Ya, ahí. ¿Quieres que te aguante, que te No. supervise algo? Sacar la burger. Claro, esto ser titiritero es difícil, ¿eh? Venga. Tienes que hacerla bien esta, ¿eh? Así empatamos. Sí. Dame un segundo para que le caiga todo el juguito. Luego montamos más. Venga, Mago, Lago, pago. Venga. Ahí. Luego lo montamos, ¿ves? La J es más difícil, ¿eh? Venga, vamos. Y tiene una... Va, ¿vale? Mago. Espera, Mago. ahora. Mago. Mago. Lago. Mago, lago, mango, lago. Mango, lago, no. ¿Qué te daba la tele? Mango. Ya, no, chiste, mira, esto no por... No. Muy bien, Ander. Opa ahí, mago, lago. Qué gente, tío. Qué gente que meto la pata y me hace así la tía. Bueno, vamos allá. Unos garniquitas, qué ricos ahí. Chac. Freímos las guindillas y volvemos. Venga, y montamos. Mago, lago, Venga. mango. Piojo rojo. Bueno, pues vamos allá.
el super tomate de Barrenechea. Así. Vamos a darle crema de queso y hierbas. Que ha hecho pata. Le he hecho el pata. Ahí. Bien de mejunje. Vamos con la burger. Bueno, estaba pensando que esto es una alternativa de maíz, ¿no? Solo lleva harina de maíz. Sí, Que si la compras libre de gluten, pues oye, mira, ¿no? eso es. Así. Y le vamos a pegar un brochazo ahí. Buah, tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo no sé si en el siglo XVII en Asturias tenían esto en mente. Probablemente no. Pero tachán, tachán. Tortoburgers. Ahí lo tienen. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres la versión? Cuando ha hecho ahí es que se lo ha acercado mucho. No, eso es porque... Ahí. No, es porque quiere el Ahí. pringue. Quiere el pringue, le gusta el vicio. Carrot cake. Viral. De redes. Vamos. Fácil, ¿eh? Fi, fa, fu. Bueno, un carrot cake visto en redes. Súper fácil. Bueno, para celíacos, además. ¿Vale? Bueno, sí, tenía que estar certificada la avena sin gluten, pero sí. Certificada está. Ah, vale. Me ha dicho pata. Te digo. Bueno. Me ha dicho vale. pata y ya mira Ugari también porque tiene el sí. tema en casa. El carrot ¿vale? cake este es el típico carrot cake que se hace viral porque está buenísimo, pero es tirado de hacer, Sí, sí, ¿no? mira, o sea, Pim, pam, pum. zanahoria. ¿Vale? Zanahoria. Esto va a ir aquí. Aquí va a ir, en el vaso, ¿eh? En el vaso que Gary está viendo el infinito. Que nos lo ha mandado Está un lacor limpísimo. nuevo, ¿eh? ¡Guau! No, es nuevo, o sea... Ah, es nuevo. Es Pues qué nuevo, es bien. increíble. Venga, un poquito de aceite de girasol. Todos los demás ingredientes van a ir aquí. Vamos a meterle los huevos. Claro, es que esto es como una cocina de casa. Las Sí. cosas hay que ir renovándolas también, que no hay que tener miedo. El otro día decidí que había que renovar las sartenes de mi casa. Muy bien, muy bien. No hay que esperar a que le veas así a tu marido al través de la sartén, ¿eh? Y importante poner un papel o una goma entre sartén y sartén, que es lo que más rompe. Vale, yo eso no lo hacía, pero me he comprado un clasificador de sartenes. Muy bien, muy bien. Que no lo has visto en redes, ¿verdad? Yo todo lo veo en redes, Por eso baby. te digo. Venga, un poquito de vainilla. Luego también en la glasa que va encima irá vainilla. Aquí. Me he un comprado poquito también jengibre. una torre de reciclado en mi casa. Una torre de reciclado. Sí. Muy sí. bien. ¿Y a qué Puedes se llamarnos... Reciclators. sí, iba a decir otra cosa, pero ahí va a sonar Canela. peor. ¿Y qué es una torre de reciclado? Pues tengo ahí para hacer... Está súper cómodo para reciclar, que eso es importante. Y les he puesto ahí las gomechas ahí a mis hijos para que sepan dónde tirar las cosas. O sea, está en Mi cocina vertical. está atómica ya. Está en vertical en vez de 4 cubos. Está genial, está súper bien, súper bien. Bueno, además de las redes, también está muy bien, y esto le gusta también mucho a Ander, los libros de recetas. Y muchos están escritos por personas que se han hecho súper virales en redes sociales precisamente porque hacen cosas súper apetecibles y sencillas. Y hoy os traemos el libro de Lucy Parisi, que es una griega afincada en Londres, que a través de su libro Repostería Fácil con freidora de aire, otra cosa que le encanta a Ander González, que le pasó un poco como a ti, a Lucy. Decía, esa Que era del freidora comité. era un poco del comité anti... Pero empezó a probarla, a cogerle el gusto, a saber cómo utilizarla y ahora, vamos, es profeta de la freidora de aire. Este es el índice del libro donde nos presenta, pues no solo bollería, repostería, galletas, pues eso, repostería para festividades, tartas de cumpleaños, postres, pan y más así diferentes. Por supuesto que tiene una receta de carrot cake, como la que, bueno, no como la que vamos a hacer hoy, pero pues, su versión. Y una cosa que nos ha hecho mucha ilusión, gracia, no sabemos cómo llamarlo, es que en un recetario de una griega que vive en Londres, pues también está incluido el pastel vasco de chocolate. Que ha hecho una versión ahí del... De la cheesecake. tarta de la cheesecake con chocolate. Porque todos sabemos lo que es el pastel vasco, que nada tiene que ver con la tarta de queso, ¿eh? No olvidemos que para nosotros Pero el pastel... ahora le llaman basque cake. Ya. O sea, los guiris así, basque cake. Oso Mira, también no. tiene recetas griegas. Mira qué rico. Esto lo hemos hecho en el programa, la escanatopita. Es panacopita. Esto lo hicimos en el programa. Las espanacopitas. ¿Cómo? No sé ni Yo creo que he pronunciarlo. visto vídeos de esta chica en internet. Es Oso esta no. chica. Mira, un poquito de pistacho por aquí, que está muy de moda. Lucy Parisi. Y no es más que coger y... Ahí.
A ver, ese plátano que no quiere morir. Que se ve también que estoy anonadado. Anonadado. ¿Vale? Ahí. Vamos allá. Y esto, así de fácil. Tenemos el horno precalentado a 180 grados. Eso no os olvidéis nunca. Siempre hornos precalentados. Y ahora... Ahí. Guau, cómo huele esto del plátano, tío. Vale. Esta mezcla, bien mezclada, va a estar a 180 grados media hora. ¿Vale? En este molde. Y luego ya lo que tenemos que hacer es la glasa. Mantequilla, azúcar, glas, queso, crema y un poquito de varillar. O sea, con su buena proporción de zanahoria, ¿eh? Sí. Bien, bien. Así, bien. más sano, más nutritivo. Y esto aquí. Venga, pues mientras va al horno 30 minutos a 180 grados, como decía Ander, nos vamos a ver un poco, a conocer un poco más de los usos comerciales del pistacho. Nos vamos a ir a Bilbo, a la Pimienta Dorada, donde nos espera Isabel y nos va a hacer un matcha latte con pistacho y una tostada de pistacho con manzana y sésamo, Ander. Oso. Kaixo, chicos, bienvenidos un día más a nuestra tienda de alimentación a granel, La Pimienta Dorada, y estamos en Bilbao. Ya me conocéis seguramente de otros vídeos. Y hoy vamos a hablar sobre la crema de pistacho. Es un ingrediente que a mí personalmente me encanta, está súper de moda y es como nos gusta a nosotras, saludable, natural, súper rico y lo podemos introducir en un montón de recetas. Lo primero que vamos a hacer es una bebida de matcha latte con pistacho. Añadimos un par de cucharaditas al fondo de un vaso, que se esparza bien por las paredes para que se integre el sabor completamente. La crema de pistacho que tenemos en la tienda, la verdad que es exquisita. Está elaborada 100% de pistachos. Esta crema además está elaborada en Navarra, es 100% ecológica, por lo tanto súper saludable, como nos gusta a nosotras. Sí que es verdad que es un producto calórico, pero a la vez nos va a aportar un montón de grasas saludables y nos va a venir muy bien para nuestra dieta. No hay que tenerle tanto miedo a las calorías, ¿eh? Que Lo por que hay que hacer es ejemplo, quemarlas, los frutos ¿no? secos, bueno, los frutos secos no se absorben todas las calorías que contienen, por ejemplo, en crudo. O sea que... Por otro lado, vamos a empezar con nuestro ritual del matcha. ¿Qué es el matcha? El matcha es un té verde molido japonés. Y la verdad es que tiene toda una ceremonia. Necesitamos un cuenco amplio para poder preparar nuestro matcha, donde tendremos ya el agua caliente preparada. Cogeremos la cucharilla, que es importante que sea de bambú para que el matcha no se oxide, y añadiremos una o un par de cucharillas de matcha. Wow, otra cosa además del pistacho que está súper de moda es el matcha, ¿eh? Lleva ya tiempo. Pero ¿Te acuerdas está aquella época que súper de teníamos un sommelier de tés? Que ya nos hacía... Y en los restaurantes hay muchos helados. Es el momento de coger el chasén. El chasén es esta pieza también de bambú, de nuevo para que no se oxide el matcha, con el que vamos a hacer unos movimientos muy enérgicos para lograr una textura cremosa y que no queden grumos. Ahora que ya tenemos nuestro matcha listo, es momento de añadirlo al vaso. La verdad que a mí me parece que el pistacho con el matcha hacen un combo perfecto. El sabor del pistacho ligeramente dulce con el matcha que tiene así un sabor terroso. Incluso muchos expertos dicen que umami, no sé si os suena la palabra. Es el quinto sabor que llaman. No es ni dulce, ni salado, ni agrio. Es un sabor muy profundo y muy especial y me parece que ambos juntos encajan muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es espumar un poquito nuestra leche para que quede mucho más rica y vistosa, y es el momento ya de añadirlo a nuestra bebida como toque final. Bueno, pues ya tenemos nuestra bebida del desayuno lista y vamos ahora por la tostada. Sobre un pan muy rico y muy bueno que ya tenemos tostadito, en este caso yo he elegido uno de espelta, vamos a untar bien la crema de pistacho. Sobre la tostada vamos a poner unas láminas de manzana, tenemos que trocearlas muy finitas, lo más finas que podamos, y a mí me parece que la manzana encaja muy bien con esta tostada, ya que le da ese toque aguado, ese toque fresco a la untuosidad de la crema de pistacho. A mí manzana con crema de frutos secos me encanta. Y en casa solemos tomar de almendras o de cacahuete. En vez de poner una Nutella o un tao, sí, buenísimo. Voy a añadir por encima unas pocas semillas de sésamo tostadas y negras y un poquito de pumpkin spice.
El pumpkin es una mezcla de especias que hacen también aquí unos chicos de Vizcaya, súper rica, que a mí me encaja súper bien para recetas dulces. Tiene un toque de canela con jengibre que para esta receta me parece que no puede encajar mejor. Bueno, pareja, pues ya tenemos nuestra crema de pistacho introducida en el desayuno, hemos hecho una bebida y una tostada y me despido por hoy, así que nos vemos muy prontito en la próxima, ¿vale? Venga, agur. Osondo. Bueno, Gaby, la glasa tan famosa de la carrot cake, mantequilla en pomada, azúcar glass, queso crema y un poquito de vainilla. ¿Vale? Varillar y varillar. Pues mientras vas varillando la glasa del carrot cake, que es de las cosas, o sea, a mí es de mis partes favoritas del carrot cake, te voy a decir, ¿eh? La mezcla es buenísima. Vamos a seguir en redes y en este caso hemos querido destacar un vídeo para traerlo a juicio. La Butter Girl. Butter, ragu, dip that thing in there, dip it, dip it, dip it. Now this one. Bueno, es que esto es producto de la cada vez más, sobre todo en Estados Unidos, tendencia a recomendar, a favorecer, a blanquear una dieta fundamentalmente basada en grasas y proteínas animales, en grasas saturadas, ¿no? Ha llegado un momento que hemos pasado, como todo, porque es que me parece que no aprendemos en la sociedad, hemos pasado de demonizar las grasas saturadas en los años 90 y así, con esta... Bueno, pues con estos estudios que salieron relacionando el consumo de grasas saturadas con enfermedad cardiovascular, y ahora en 2026, 30 años después o 40 años después casi, pues te ves cosas como estas, como no, la grasa saturada parece que es buenísima, que da igual cuánta comas, que da igual cómo lo comas, y pues ni tanto ni tan calvo, nunca mejor dicho. Entonces, una buena mantequilla consumida dentro de un patrón que tenga una buena presencia vegetal, una buena cantidad de fibra y otros componentes protectores, pues dentro de las grasas saturadas, una buena mantequilla que es fuente de esas grasas saturadas puede ser una de las mejores opciones de fuente de grasas saturadas. Sí. Coger una mantequilla, untarla en salsa de tomate y tomártela a bocados, pues me parece que, no sé, se nos ha ido un poco la pinza una vez más. Así que no. No pues pasa, desde luego. Bueno. Y luego, aparte, ¿qué haces? ¿No? O sea, también, no sé, hay que comer cosas que estén ricas. Yo esa mantequilla prefiero, no sé, tomármela con una pasta, Alfredo, ¿no? O sea, Alfredo al burro, ¿cómo se dice con mantequilla? Más que hay unas mantequillas ahora de caserío que Con son una buena mundiales. tostada, o sea, no sé, incluso con las palomitas que nos saca Pata Traición en los La descansos traición. del programa, que esto no lo veis, pero... El Pata. Nos quiere que seamos los niños croqueta, tío. No, que es como la bruja de Hansel y Gretel. Yo creo que nos está como cebando para comernos. Y él cada vez más mazas. Es que es un cabrón. Ahora volvemos. Venga. Bueno, un poquito reposado ya. A ver Esto cómo no tiene queda. que estar caliente porque si no la mantequilla se nos va a derretir. Quiero ver cómo queda lo de dentro. Que esto es lo más importante de un buen bizcocho. Vale. Más de un carrot cake. Por ejemplo, vamos a... ¿Prueba? Vamos a darle así. Y vamos a darle así. Y ahora vamos a coger Muy bueno. y vamos a dar así. Claro, es que cuando te encuentras un trozo de pistacho te la gozas, ¿eh? Bueno. Es lo guay. Me está gustando para los niños también, ¿eh? Vamos a darle así, ¿vale? Dejando las esquinitas así. Y ahora en este podemos poner que se vea. ¿Vale? Así. Y este... ¡Hala! Espera. Espera, que Ah, este le va a dar bueno. poquito. Poquito porque le voy a echar un toque de canela. Ahí. Perfecto. ¿Eh? Toma ya, Ahí menudo va. menú visto en redes que os hemos hecho. Unas tortoburgers, brutal. Y ahora este carrot cake viral, que también, oye, nos ha gustado mucho y queda muy bueno. Me gusta como idea también para los críos, meriendas y tal. Me ha gustado, me ha gustado. Muy bueno. Volvemos mañana a la misma hora, os esperamos con mucho más, esperamos que os lo hayáis pasado igual de bien que nosotros. Viararte. Ayo. Agur. Agur.